Es cierto que en las últimas horas la situación de Bitcoin ha mejorado un poquito. Hemos visto una señal que es bastante determinante dentro de la operativa, pero tiene un problema, y es que después de esta señal no estamos viendo la continuidad que necesitaríamos para confirmar la continuación alcista del movimiento en Bitcoin. Fijaros que Bitcoin ya lleva bastante tiempo lateralizando en torno a esta zona, en torno a los 62.300 aproximadamente, y en estos últimos días especialmente se ha encontrado lateralizando sobre este rango. Teníamos por aquí dos zonas operativas muy importantes para estas últimas horas, ya que de por sí el precio también estaba reingresando en esta estructura anterior. Considero que aunque los niveles de la estructura son importantes, los que más van a predominar dentro de nuestra operativa tendrán que ser los propios niveles que nos vaya determinando el precio en las últimas horas. Y por eso hayamos marcado estas dos zonas, porque eran la zona de soporte y resistencia de una potencial estructura que hemos estado desarrollando en estos últimos días. Ayer veíamos una señal bastante mala, y para ver esto en detalle necesitamos bajar de timeframe al gráfico de 15 minutos. Fijaros cómo el precio en un inicio parecía que intentaba romper la zona de resistencia. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, que se encontró con una resistencia también importante bastante cerca, la zona del VWAP semanal. Tras esto tuvimos un reingreso, el precio retesteó la zona del soporte, pero en las últimas horas hemos visto una acción del mercado que cambia bastante la situación, porque tras ver este último rechazo sobre zona de resistencia, podríamos pensar que el escenario predominante es el bajista. Pero todo lo cambia cuando vemos que el precio alcanza esta zona. Casualmente la zona que marcábamos ayer, yo no digo nada, pero es que esta es la zona de resistencia clave que tiene que romper Bitcoin y que debe consolidar para poder confirmar un cambio de tendencia alcista. Lo que Bitcoin no pudo hacer en este intento de ruptura es lo que ha conseguido hacer en estas últimas horas. Y destacábamos esta zona porque, bueno, si visteis el vídeo anterior lo recordaréis, había mucha liquidez de shorts concentrada en un nivel. Ya sabéis que para nosotros la liquidez es muy importante dentro de nuestra operativa. Y era sospechoso cuanto menos que el precio cayese sin antes llevarse todas esas liquidaciones por el camino. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas horas? Pues bueno, el precio vuelve a atacar zonas de resistencia, como veis era la zona clave que teníamos marcada, pero en este caso logra romper la zona. Ya no vemos ese rechazo directo como el que veíamos ayer, y a partir de aquí el precio intentó seguir subiendo. Y digo intentó porque si os fijáis, este movimiento alcista que hemos estado viendo en las últimas horas no demostraba demasiada agresividad compradora. Al final, para confirmar fortaleza en el movimiento, tras una ruptura lo que esperamos es una consolidación y luego continuación alcista hacia el siguiente objetivo. Pero como veis, tras la ruptura en este caso, el precio sube poquito a poco. Y si vamos al grupo VIP, os daréis cuenta que eso es algo que hemos destacado en el día de hoy. Fijaros que hoy hemos hecho un seguimiento bastante extenso del desarrollo de Bitcoin, ya que estábamos a la espera de grandes oportunidades. Pues fijaros, ya lo decíamos, nada más veíamos la ruptura. No veo mucha fuerza de momento, pero una vez la intención o confirmación de la ruptura, convirtiendo el nivel en soporte, confirma el desarrollo alcista. Fijaros cómo en este punto no teníamos ningún tipo de muestra de fortaleza. El precio iba poquito a poco subiendo. ¿Qué necesitó? Pues el segundo escenario de confirmación que buscábamos, retroceso sobre la zona operativa clave y fijaros aquí la presión compradora que entra de forma agresiva. Aquí es donde hemos tenido la oportunidad operativa en el día de hoy, una oportunidad que ya deberíamos de ir protegiendo tras haber visto la siguiente reacción del precio, que esto es un poco lo preocupante que hemos tenido en las últimas horas, porque consolidada esta zona como soporte, confirmamos el desarrollo alcista, ¿vale? La dinámica alcista se mantiene, pero ¿qué pasa? Que aunque en un inicio llevase fortaleza, da la sensación que hemos tenido una toma de profits bastante rápida, o sea, solo ha tenido este desarrollo, entre comillas solo, ¿vale? Porque es una operativa de corto plazo, y antes de llegar a la zona del VWAP ya ha frenado, o sea, aquí podríamos incluso tener otra estructura más, pero en este caso de un time frame más bajo. Considero que no es interesante buscar operativas ahora mismo más abajo, porque ya estamos en time frame de 15 minutos, pero sí que creo que sería importante estar pendientes de si Bitcoin continúa con este movimiento alcista, ver la reacción del precio sobre los 63.900, que es donde se encuentra el VWAP mensual. Porque una ruptura de esta zona
y consolidación como soporte será una muy buena señal de fortaleza dentro del movimiento alcista que estamos viendo. Y eso es importante porque este nivel de resistencia no es probablemente ni siquiera el nivel más importante que tenemos que superar. La dinámica alcista ya la estamos viendo, pero necesitamos romper sobre todo esta zona, ¿vale? Los 64.500, porque ya hemos visto en varias ocasiones rechazos sobre este nivel y una ruptura de esta zona de resistencia y consolidar esto como un soporte ya no nos pondría solo alcistas en el muy corto plazo, sino que estaríamos ya buscando un movimiento alcista pues quizás de medio plazo, un poquito más allá, un movimiento que pueda durar incluso días. Pero para eso es importante que mantengamos la fortaleza y el haber parado ya sobre esta zona tan rápido no es la mejor señal, no es lo que más nos gustaría ver en un escenario alcista. Pero para ser justos, ¿vale? Vamos a subir otra vez de time frame. Fijaros que todavía estamos dentro de la estructura del gráfico diario. Es cierto que el reingreso ha sido muy agresivo y a priori tendríamos que ir un poquito más sesgados a la baja, pero ya sabéis que a nivel operativa este no es momento de tirar shorts, al menos en el gráfico diario. En el corto plazo ya sabéis que podemos aprovechar diferentes fluctuaciones que va haciendo también el gráfico en el time frame diario, pero en time frames más bajos las tenemos que aprovechar, porque son diferentes zonas, diferente fractalidad, etcétera. Pero en el gráfico diario, para nosotros poder estar bajistas, tenemos que ver la ruptura de este soporte de los 60.200 antes. Cuando consolidemos esto como una resistencia, confirmaremos la continuación bajista más allá de los 60.000. Pero mientras estemos por encima del soporte, hay que tener cuidado, porque como Bitcoin de repente confirme aún más fortaleza en el movimiento alcista que lo que estamos viendo ahora mismo y terminemos posicionándonos por encima de los 72.200, cuidado porque esto puede ser una gran trampa de longs antes de un cambio de tendencia bestial ya en el largo plazo. ¿Se puede confirmar ya este escenario? Pues no, porque lo que hemos dicho, o sea, hay que ver la ruptura de los 72.200 y consolidar este nivel como un soporte. Porque además esto lo que nos dejaría es un giro en V que demuestra agresividad compradora. Y obviamente, pues todo esto también empieza en timeframes más bajos con el escenario que hemos visto hoy, por ejemplo. Algunos hoy van a decir que este movimiento alcista se debe a que Trump ha dicho que la guerra termina. Creo que ya ha dicho como 500 veces que va a terminar todo y todavía sigue la cosa tal cual, no ha cambiado nada. Pero para los que pensáis que de verdad es por esas noticias, qué casualidad que ya veíamos el agotamiento antes de que la noticia saliese, esperamos la reacción sobre esta zona operativa en concreto y justo cuando testea el VWAP, ¡epa!, de repente el precio sube. Algunos pensarán que es casualidad, yo no lo llamo así, yo lo llamo análisis técnico. ¿Que lo queréis atribuir a una noticia? Pues bueno, allá cada uno. Recordad que cuando la información nos llega a nosotros, ya el institucional está posicionado en el mercado. Hay mucha gente comentando el tema de SpaceX también. Bueno, hay una expectación muy grande respecto a la IPO. Hoy he hecho algún pequeño apunte en Twitter, en X, porque al final estoy viendo que muchísima gente que está fuera del sector inversiones, por así decirlo, que no es habitual que inviertan, están invirtiendo en la IPO de SpaceX. Y eso suele ser una muy mala señal, así que mucho cuidado con eso. Muchos están diciendo que es que el dinero está rotando a SpaceX desde Bitcoin. Me cuadraría más que hayamos tenido rotaciones hacia el oro, hacia la IA, etcétera, pero no creo que SpaceX en concreto vaya a ser el motivo por el que Bitcoin está en estos precios. Ahora, si hemos tenido una rotación a otros activos, en algún punto cuando Bitcoin capture ese momento en el mercado, también podríamos llegar a ver reacciones como la que hemos visto en el oro, en Nvidia o en otros tantos ejemplos que hemos visto recientemente en el mercado. Ya habéis visto cómo las tecnológicas han estado explotando muchísimo en estos últimos meses. Pues cuidado el día que rote ese capital hacia Bitcoin. Vale, ahora vamos a revisar mapas de liquidaciones. Comenzamos revisando mapaliquidaciones.com. Recordad que si operáis con nosotros en Bitunix tendréis acceso de forma gratuita a esta herramienta que está al nivel de muchas profesionales que te cobran suscripción. Y bueno, solamente si lo quieres probar tienes 3 días de acceso sin tener que hacer nada más que un registro y verificar la cuenta. Y si luego quieres seguir usándolo pero sin operar en Bitunix, pues mira, te registras en Bitunix y vinculas el user ID. Y si después de eso ya quieres quedarte con la herramienta y operar con nosotros de forma regular, pues solo tendrás que cumplir el requisito de volumen, que es súper bajo, y ya con eso tendrás una herramienta de mapas de liquidaciones profesional de forma totalmente gratuita. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues lo mismo que hemos comentado en
los últimos días, pero con un poquito más de liquidez. Y es que toda esta zona de shorts sigue aquí, no se han llevado estas liquidaciones. Esto está en la zona de los 64.630. Lo que se ha empezado a formar también un poco en las últimas horas es algo de liquidez en este mínimo, en los 60.657. Fijaros que a nivel liquidez, con el algoritmo de scalping, donde más hay concentrado es en zona de longs, en los 60.650. Pero luego tenemos aquí en zona de shorts mucha cantidad distribuida, que sobre todo se ha estado también cargando después de haber frenado este movimiento. La situación en general es esta. Considero que hay un imán más grande en zona de shorts y que esta liquidez se la pueden llegar a limpiar en las próximas horas, porque también hay que recordar que estamos ya casi el fin de semana y normalmente durante el fin de semana Bitcoin se queda un poquito más tranquilo. Pero vamos a revisar también los mapas de Trading Different para buscar confluencias. Yo creo que estamos viendo algo muy similar a lo que tenemos en mapaliquidaciones.com. Fijaros, hay más liquidez en zona de shorts también, en este caso desde los 64.280 hasta los 65.035, y luego vemos aquí un poquito en zona de longs en los 60.625. Si nos quedamos con la liquidez de alto apalancamiento, situación muy similar, no hay grandes cambios. Lo único, en las últimas horas parece que aquí se había formado mucha liquidez y después de este movimiento alcista se lo han llevado todo. Pero bueno, como veis, es casi nada en comparación a todo lo que tendríamos todavía por delante hasta los 64.815. SP500, buenas noticias, porque tras este intento de ruptura de los 7.285, en las últimas horas veíamos cómo volvía a posicionarse por encima de esta zona, volvía a consolidar este nivel como un soporte y tenemos una reacción muy similar en Bitcoin por lo mismo, por lo que comentábamos antes, porque supuestamente, como Trump ha dicho, que la guerra termina, etc. Veremos si termina, porque al final el petróleo está metiendo mucha presión en la inflación. De hecho, el Banco Central Europeo ha subido los tipos 0,25 y bueno, de momento pues el SP500 reingresando en esta estructura anterior. Creo que es bastante positivo este cambio, siempre y cuando, ojo, veamos algún tipo de consolidación, porque aunque hayamos tenido aquí un pequeño retesteo, no considero que la consolidación haya sido muy grande. De hecho, es que no veo tanto volumen. Sería más interesante una consolidación clara para definir ya como siguiente objetivo una continuación alcista rumbo a los 7.475. Aunque como veis aquí tenemos también una confluencia con el VWAP, en este caso mensual, un poquito más abajo en los 7.455. Ethereum y el resto de altcoins siguiendo la dinámica de Bitcoin, ¿vale? No me quiero extender mucho más aquí porque es que al final van a hacer lo mismo que en Bitcoin, pero cambiando los niveles clave. Y más o menos los niveles clave son los de siempre y como digo, en este tipo de situaciones lo que debemos hacer es priorizar la operativa en Bitcoin y si eso, revisaremos alguna altcoin que pueda estar despuntando un poco el mercado. Por ejemplo, en los últimos días hemos estado revisando por aquí Hyperliquid, que también reingresa en la estructura, se encuentra atacando zona de VWAP semanal, nivel importante a superar para confirmar fortaleza. Incluso ahora mismo Hyperliquid está casi igual que el resto del mercado. No veo nada despuntando en estas últimas horas, así que bueno, parece que esto va a ser todo por hoy. De todos modos, ya sabéis que revisamos el mercado todos los días, porque todos los días hay cosas que actualizar. Y si además quieres esa información en tiempo real, recuerda que en el grupo VIP la tendrás disponible, además de muchas herramientas que te ayudarán dentro de tu operativa. Nuestro objetivo es que tu operativa suba al siguiente nivel con todas las herramientas que te dan. Y todo de forma gratuita, así que recuerda revisar el enlace que tienes en la descripción y como siempre, suscríbete al canal si quieres estar pendiente de los próximos vídeos y se agradece obviamente que si te ha gustado este vídeo dejes un buen like.